soy Jehová, tu Dios, un Dios de pacto, un Dios de promesa, ¿sí? Entonces, hablemos en específico de Jehová, de nuestro Dios, el único Dios poderoso, el único Dios viviente, ¿sale? Del cual somos sus ovejas. Y más adelante, en el Nuevo Testamento, nos vuelve a decir que somos ovejas. Y acompáñame a Juan 10, por favor. ¿Listos? Dice Juan 10, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Aquí nuevamente nos está diciendo que somos ovejas. Pero aquí ya está hablando de Jesucristo. Pero recordemos que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son una misma persona. ¿Sale? Bien. Ahora voy a entrar a una parte que a lo mejor no nos va a gustar. ¿Por qué nos compara con ovejas? ¿Por qué no nos compara con un león feroz, fuerte, rey de la selva, ¿sí? Imponente? Todos le tienen miedo, ¿no? ¿Por qué no nos compara con un rinoceronte? Fuertísimo, una fuerza increíble en su cuello para soportar el cuerno que trae. Voltea camiones de 3 toneladas, 4 toneladas con la velocidad que agarra y los voltea, ¿no? ¿Por qué no nos compara con una gacela veloz? ¿Por qué no nos compara con otro animal fuerte, imponente, un caballo percherón, grandote, elegante? Nos compara con ovejas. Y las ovejas pues tienen cierta característica. Y a lo mejor nos va a doler, y una disculpa de antemano, pero es la verdad. Las ovejas es uno de los animales que no pueden hacer nada sin dirección. El pastor tiene que ir siempre detrás de ellas. El pastor siempre tiene que estar hablándoles. Y de cierta forma las ovejas es un animal un poco torpe, es un animal un poco inútil, porque no se puede valer por sí sola. De verdad, no se puede valer por sí sola. Y sí duele, ¿no? Que nos digan que no nos podemos valer por sí solos. Pero es una comparación muy cierta. Y a mí me encanta que Dios me tome como oveja. Aunque sí, tengo que aceptar, sí soy torpe, sí soy un poco inútil en las cosas del Señor, ¿sale? Pero me encanta. ¿Por qué? Porque al necesitar del pastor, tengo que abandonarme por completo a lo que es mi pastor. Confiar ciegamente en lo que es mi pastor. Hablando de Jehová, ¿sí? Hablando de Jesús, hablando del Espíritu Santo. Te voy a dar unas características de las ovejas. Una oveja sin pastor no se alimenta bien, no tiene la capacidad de encontrar pastos jugosos y abundantes por sí mismas. A menos que sean dirigidas al lugar correcto, su tendencia es comer en el mismo lugar o en pequeños círculos, de manera que no quedarán bien alimentadas, y poco a poco, al no estar alimentadas, van a sufrir desnutrición, ¿sí? Tenemos que alimentarnos bien, ¿verdad? Como ovejas, estamos hablando no de lo físico, estamos hablando de algo espiritual, ¿sale? Otra característica, una oveja sin pastor no se puede proteger de los depredadores. ¿Han visto cómo se protegen las ovejas? Las asustan y se quedan todas tiesas y se caen. Esa es su protección. En serio, las asustas, un grito fuerte, un ruido fuerte, algún animal, y se ponen tiesas y ¡poc!, caen como piedras. ¿Qué protección les ofrece eso
delante de un depredador, delante de una amenaza? Nada. Y esa es para ella su protección. Bien, y no se puede proteger de los depredadores, los lobos y otros animales que amenazan con robar y matar a la oveja que está desprotegida. Por el contrario, la sola presencia del pastor llega a ser suficiente para disuadir los ataques de los enemigos de su rebaño, ¿sí? Por eso es importante, las ovejas, mientras no están en el redil, siempre tienen que estar acompañadas de un pastor, ¿sí? Y es el que las guía y es el que las protege, pues, de las acechanzas de los lobos, de los leones, de los osos. Y te voy a poner una muestra de un pastor que, bueno, yo pienso que a todos nos gusta escuchar las historias de David, ¿no? ¿Por qué no me acompañas a Primera de Samuel 17? Y todos conocemos esta historia, David contra Goliat, una historia que desde niño nos la han contado, ¿no? Y pues precisamente aquí voy a manejarlo, voy a aprovechar la historia para darte dos cosas importantes. 17:20, por favor, dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con una carga con Isaí, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien mientras él hablaba con ellos. He aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Bueno, ustedes ya deben de recordar que este cuate se paraba en medio del campamento, los retaba, insultaba a su Dios y les decía que quién era el más gallo para salir adelante, ¿no? Y pues, según la historia, todos estaban ahí en su trinchera como ovejas, miedosas. Nadie quería salir, ¿verdad? Necesitaban un pastor que los cuidara, ¿sale? Bien, continuamos leyendo. A todos los varones de Israel que venía aquel hombre, huían de su presencia y tenían un gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto que el hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciese al filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que provoca a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliahub, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dijo al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía él un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca,
y se levantaba contra mí, yo lo echaba con mano, yo le echaba mano de quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y provocaba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Bien, aquí David nos está demostrando lo que hace un pastor por sus ovejas, ¿sí? Y lo demostró no solamente con palabras, lo demostró con hechos al ver que las ovejas de Dios estaban tras las trincheras amedrentadas. Dios de cierta forma mandó a David, que él sabía el oficio del pastor, él lo conocía perfecto, era un pastor que defendía de igual forma a sus ovejas. Lo mandó y pues ya la historia ya la sabemos, ¿no? Le dio en el único lugar donde lo podía dar y lo mató. Eso es la seguridad que nos da el pastor como ovejas al estar con él. Pero cuando no estamos con él, estamos como los soldados, amedrentados, atrincherados por un problema, ¿sale? Por eso es importante tener el resguardo del buen pastor, porque no importa que sea un oso, no importa que sea un león, él siempre estará delante de nosotros peleando esa batalla, ¿sí? Otra característica, una oveja no se protege de las enfermedades. Hay plagas que dañan a las ovejas y que pueden controlarse fácilmente. Si hay un pastor cerca, las puede controlar. Por ejemplo, poner aceite en las heridas producidas por algunos cardos, son espinas, cuando andan entre las hierbas y demás, se atoran y se raspan y pues hay que ponerles alguna pomadita, ¿no? Pero ellas solas no se las pueden poner. Los gatos se lamben las heridas, los perros se lamben las heridas, pero las ovejas, por la lana que tienen, no se pueden lamer sus heridas, ¿sale? Bien, también hay larvas, insectos que pueden entrar en esas heridas, en esas llagas, y les pueden causar algunas enfermedades muy fuertes y causarles hasta la muerte, ¿sí? Pero ahí entra nuevamente el cuidado del pastor, es el que les pone su pomadita, su aceitito, ¿sale? Otra característica, una oveja sin pastor puede perderse camino a casa. La oveja no tiene la capacidad de orientarse en los valles y fácilmente se pierde si no es guiada por el pastor. Es una oveja, no tienen conciencia de hacia dónde dirigirse, necesitan siempre quien las vaya dirigiendo, no tienen GPS, ¿sí? Están mal orientadas. Y un ejemplo de lo que pasa con una oveja mal orientada, que no va bien dirigida o que no entiende el camino por donde tiene que ir. Te voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan a Giesi, el siervo de Elías? Eliseo, es que se me confunden esos nombres. El siervo de Eliseo era una persona que de cierta forma iba a adquirir la unción para la persona que servía. Era una oveja que estaba siendo dirigida, ¿sí? Pero en un momento se perdió, y se perdió por una mala decisión. Cuando llega Naamán y es curado en el río por la lepra y todo esto, pues le ofrece dinero y el profeta le dice: no, gracias, Dios te sanó, no tienes que dar nada. Y este cuate se pierde totalmente. La ambición, la avaricia lo pierde, se desubica totalmente, a pesar de que tenía un buen pastor con él. ¿Y qué decide? Irse por lo material, irse por el dinero. Va y le pide dinero, después ya sabemos la historia, ¿no? Lo maldicen y se queda sin nada. Lo único con que se quedó fue ¿con qué? Con la lepra, ¿sí? Bueno, por eso la importancia, dice en Juan 10, de escuchar la voz del pastor, ¿sí? Hacia dónde nos va dirigiendo. Bien, en el Salmo 23 dice en el capítulo, versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Pero muchas veces en nuestra vida nos faltan cosas. Nos falta trabajo, a veces no tenemos una economía buena, tenemos muchas cosas que nos hacen falta, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué nos faltan si somos ovejas? ¿Por qué nos faltan si venimos a la iglesia? Porque nos falta una cosa bien importante: creer. Creer en nuestro pastor. Pero creer no solamente porque voy a la iglesia, o creer porque el pastor me lo dice, o porque alguien te lo dice, no, es por tu convicción. Yo creo que Dios nos compara con las ovejas, pero a veces ni siquiera ovejas somos. Y te acabo de decir que las ovejas son torpes e inútiles. A veces ni siquiera yo creo que llegamos a ser ovejas, porque no creemos, porque no confiamos completamente. Nos falta eso. Entonces yo podría decir que a lo mejor las ovejas tienen un poquito más de conciencia en la cuestión de creer que nosotros, porque se nos atora la carreta en algún momento, y en vez de creer en que Dios puede hacer las cosas, vamos con la comadre. Comadre, fíjate que me pasó esto y aquello. Ay, no te preocupes, yo conozco una persona que presta. Y ahí vamos como oveja descarriada. Ay, comadre, que préstale, mira. Y ya nos atoramos con un préstamo y al final no teníamos dinero y tampoco vamos a tener dinero para seguir pagando el préstamo, ¿no? O nos desviamos en otras cosas porque no creemos completamente en que ese Dios poderoso, que es dueño del rebaño del que estamos, puede hacer las cosas tan poderosas, tan grandes, que no podemos imaginar. La muestra está en el pueblo de Israel. El mismo pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ¿quién era la presencia que los acompañaba? Dios, Jehová, era su esencia misma. Ellos lo podían ver, no físicamente, pero los podían ver en una nube, ¿sí? Y lo podían ver en el fuego, lo podían ver en el alimento que les daba. Y aún así, no creían en Él. Y aún así hicieron un becerro de oro. O sea, ¿te dan cuenta que ni a ovejas llegamos? ¿Y cuántas veces en tu vida, ponte a analizarlo, cuántas veces en tu vida has visto ese poder de Dios? ¿Y cuántas veces sí Dios te ha sacado de un apuro? Pero se nos olvida fácilmente, se nos olvida rapidito. Y otra vez andamos, ve, no tengo dinero, ve, no tengo trabajo, ve, tengo que pagar la colegiatura, ve, no tengo gasolina. Y nos olvidamos de que mi pastor, el que me cuida, es el Dios del universo, es el Dios de todo, el proveedor de todo. Nos olvidamos de eso, nos falta creer, ¿sí? Bien, también otra cosa que nos falta es escuchar la voz del pastor, que nos dice: sí se puede, sí es por aquí, vas bien, ánimo. ¿Y cómo escuchamos la voz de ese pastor? Aquí, aquí. ¿Cómo escuchamos la voz de ese pastor? En tu lugar secreto, cuando estás de rodillas orando. ¿Cuándo escuchamos la voz del pastor? Los viernes de oración, aquí en la iglesia. ¿Cuándo escuchamos la voz del pastor? En medio de la alabanza de su pueblo, en la adoración. Ahí escuchamos la voz del pastor, que nos dice: no te preocupes, vamos adelante, hazle así, hazle por acá. Pero a veces nos cuesta trabajo meternos ahí. Es más fácil ir con la comadre y platicar y que la comadre te diga: uy, no, yo conozco un señor que hace esto y que te limpia y que te pasa el huevo y no sé qué, ¿no? Y confiamos más en otras cosas. O déjame leer el periódico o la revista. ¿Qué dice Sagitario? Hoy te va a ir bien, vas a encontrar una moneda de 50 pesos. O no sé. Creemos más en esas cosas, ¿sale? Que en lo que está aquí escrito. No escuchamos la voz del que nos está dirigiendo, ¿sale? Y ahí es donde somos inferiores a una oveja, porque la oveja va escuchando y por ahí va. Pero a veces nosotros tenemos delante de nosotros lo más precioso, lo más increíble,
y no la creemos. Nos falta ser ovejas. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No se sienten agraviados? Bien. Nos falta estar dentro del corral, nos falta creer, confiarnos totalmente, abandonarnos completamente y dejarnos llevar en las manos de Dios. Por muy difícil que sea la dificultad, por muy imposible que la veas, que digas, no, jamás en la vida va a pasar. ¿Sabes qué? Tienes el Dios de lo imposible. De verdad, hay que confiar. Y a veces cuando confiamos y menos lo esperamos, es cuando llegan las cosas, de una forma sobrenatural que no te lo imaginabas. Mira, te platico, a veces pasan cosas insignificantes, pero son cosas poderosas que Dios te manda y no las tomamos en cuenta, pero realmente es algo poderoso. Te platico, no por presumirte ni nada, pero el carro que tenemos con mi esposa, jamás pensamos tener un carro así. Y fue una bendición de Dios. Y sabes, sí anhelábamos tener un mejor carro, pero era así como que algo que nos quitara el sueño. Y para nosotros, con su trabajo, con mi trabajo, era imposible, de verdad, imposible poder tener un carro así. Y si hubiéramos sacado un carro en nuestras fuerzas de la agencia, el carro no es de agencia, si hubiéramos sacado un carro de la agencia, nos hubiéramos dado una endeudada, pero tremenda, o sea, por confiar en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestras posibilidades. Pero ¿sabes qué? Un día Dios decidió tocar el corazón de mi suegro y decir, busquen un carro. Y empezamos a buscar uno chiquito, que no costara mucho, no queríamos ser encajosos. Pero después él dijo, no, busquen un carro bueno, un carro que les dure. Y yo decía, Dios, de verdad, cómo eres de hermoso, cómo eres precioso. O sea, yo lo veía imposible tener un carro así. Y la primera vez que lo tuvimos, yo sentía miedo, de verdad, de manejar ese carro. No porque no supiera manejar, sino porque nunca había tenido un carro de ese costo, ¿me explico? Pero fue Dios haciendo lo imposible posible. Y ese es un pequeño ejemplo que yo te doy, que para mí es muy precioso. Para ti puede ser, pues es un carro, ¿no? Pero para mí tiene un gran valor. Pero lo mismo pasa cuando ves una enfermedad, lo mismo pasa cuando ocupas dinero para dar de comer a tu familia, lo mismo pasa en muchas circunstancias. Déjaselo a Dios. Confía completamente en Dios. No confíes en el brujo, no confíes en tu patrón, no confíes en el dinero, porque a veces convertimos a Dios, lo dejamos de lado y convertimos al dinero en nuestro pastor, a que nos dirija el dinero, a que nos dirija la enfermedad, a que nos dirija la angustia, y nos olvidamos de quién es el verdadero pastor. Bien, vamos a pasar al Salmo 23:2. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Algo increíble, ¿no? Algo wow. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sabes? Las ovejas tienen una característica bien rara. Ellas llegan y ven el pasto y se acuestan a descansar. Pero muchas veces en ese pasto hay piedras, y al momento que hay piedras les pican, pero no se quitan. Son necias. Ahí están encima de las piedras y no se quitan. Las molestan, les pican, las incomodan, pero no se quitan. Ahí están. ¿Y qué hace eso? Estresarlas, y al final no son productivas, no dan lana porque andan estresadas. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Vemos que por ahí no, y ahí vamos por ahí, ¿sí o no? Por ahí no es, no pasa nada, ahí vamos. Y eso nos pasa. Somos ovejas incómodas, que vemos que no es por ahí, que vemos que eso nos va a perjudicar, que eso nos puede lastimar, que nos puede incomodar,
pero no nos quitamos. Por eso dice ahí bien claro: en lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor te lleva a esos lugares donde no hay esas piedras incómodas que te hagan ponerte estresado. Esos lugares donde puedes descansar plenamente. Y te aseguro, quien se metió y logró meterse en la presencia de Dios durante la alabanza y la adoración, tuvo ese descanso. Esos son los delicados pastos, cuando estás súbitamente perdido, arrojado en la presencia de Dios, y que puedes confiar en Él, y que puedes confiar en ese amor hermoso, en ese amor inigualable, interminable, y decir: Dios, tómame, soy tuyo, dirígeme, hazme descansar en ti. Y es algo increíble cuando encuentras esa paz, que después te va a hacer producir, te va a llenarte de energía, te va a hacer levantarte y quitarte de ese lugar donde estaban las piedras. ¿Sí? Bien, luego dice: junto a aguas de reposo me pastorearás. Otra característica de las ovejas: ellas toman agua de algún río, de algún lago, pero comúnmente hay otros animales que también llegan y al momento de entrar, con sus patitas levantan el lodo que hay abajo y se queda el agua media turbia, ¿sí? O nosotros mismos pasen por un charco y hazle así y se empieza a poner el agua oscura, porque se empieza a levantar el sedimento y se ensucia. Pues las ovejas delicadas, aparte de torpes, delicadas, si toman de esa agua, se enferman, les da una infección en la panza y se enferman y tienen que ser curadas, no producen y demás. Dios nos lleva a tomar de esa agua que da vida, esa agua que da amor. ¿Y sabes quién es esa agua de vida eterna? Jesucristo. Jesucristo es el agua de vida eterna. Y no lo digo yo, te lo dice la Biblia, ¿sí? Hay que tomar de esa agua que nos va a dar todo. Esa agua que nos da ¿quién? Jehová, mi pastor. Y que nos dio en el momento en que Jesús se entregó por ti y por mí en una cruz. Y esa misma agua que nosotros bebemos nos da la vida eterna, porque es agua de vida eterna. Y va a saciar nuestra sed, y va a saciar nuestro amor, y va a saciar nuestra necesidad. ¿Sí? ¿Quieren ser ovejas? Yo quiero ser oveja. Quiero ser una oveja torpe. Quiero ser una oveja delicada. Quiero ser una oveja que necesita la guianza. Porque ¿sabes quién me la va a dar? Dios. Sí quiero ser esa oveja. Bien, como te decía, esas piedras producen cansancio, producen depresión, enfermedad, y es una cadenita que va desatando el cansancio. A veces confiamos más en que voy a ir a que me soben, y el que te soba te agarra la espalda y dice: ay, estás lleno de bolas, ¿sí? A veces voy con el psicólogo y te sientas o te acuestan y a platicar tus problemas, y empiezas a contarle todos tus problemas a esa persona que ni siquiera conoces, y aparte de todo te cobran, ¿sí o no? Y a veces te dicen un chorro de cosas que ni siquiera entiendes. ¿Y cómo me dijo que le hiciera? Y luego, no solamente el psicólogo, ya andamos con el psiquiatra, que está peor. Y llegamos a esas cosas tan extremas que realmente no tenemos que llegar a tomar el Valium, a tomar pastillas para dormir, porque no podemos descansar en la noche. Pero ¿sabes? Es algo impresionante. Hay alguien que no te cobra, hay alguien que no te da pastillas. Se llama Espíritu Santo. En Él puedes descansar de día y de noche. A la hora que te sientas afligido, a la hora que te sientas cansado, que te sientas deprimido. Ya la depresión es una enfermedad que te lleva inclusive hasta la muerte. Cuando te sientas así,
dobla tu rodilla y Él te hará descansar, como dice ahí, en delicados pastos. Y cuando bebas de esa agua, que es Jesús, te vas a reanimar, porque es agua de vida, ¿sí? ¿Cuánto puedes durar sin tomar agua? No podemos durar sin tomar agua. 3 días por lo mucho, y yo no creo durar 3 días sin tomar agua. Me muero. Lo mismo pasa con Jesús. No puedo dejar de tomar esa agua preciosa. ¿Por qué? Porque me voy a deprimir, porque me voy a enfermar. Yo al menos no sé tu trabajo, pero mi trabajo sí es estresante, demasiado. Inclusive a veces ya les digo a mis niñas, no griten porque vengo estresado del trabajo, todo el día escuchando adolescentes gritando y un relajo, y llego a mi casa y más grito yo, ¡ah! Pero en Él encuentro el descanso, ¿sí? Bien, continuamos con el Salmo 23:3. Confortará mi alma. Se oye bonito, ¿verdad? Confortar. Bien, confortar es cuando te infunden nuevas fuerzas. Confortar es cuando te abrazan, te apapachan. Pero si vienes de un estado de ánimo triste, de un estado de ánimo de cansancio, cuando te apapachan, cuando te infunden esas nuevas fuerzas, cuando ya tomaste agua, te transforman, ¿no? Te transforman en otra persona. Cambias tu actitud, cambias tu forma de pensar y dices, sí se puede, vamos a continuar. Y somos transformados por esa agua viva. ¿Y quién te dije que era el agua viva? Cristo. Y somos animados con un aliento de vida nueva, que es el Espíritu Santo. Y seguimos adelante. Y tenemos que estar ahí constantes. No podemos dejar de beber de esa agua viva, porque es la que nos va a vitalizar, es la que nos va a fortalecer, es la que nos va a transformar. Si tú quieres salir del estado de ánimo donde estás, si tú quieres echarle ganas, primero tienes que tomar de esa agua y ser confortado. Es la que nos va a decir, gracias Dios, porque estás conmigo y sí puedo salir adelante. Bien, dice ahí también, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dice, en Dios tenemos la seguridad de que nos guiará por caminos rectos y justos, que no nos llevarán a grandes cosas en nuestra vida. Hay aspiraciones en nuestra vida, ¿no? Como tener la mejor casa, tener cosas, pero a veces nos agotamos en nuestras propias fuerzas por esos caminos que nos desvían de lo que es Jesús. Conozco una persona que caminó conmigo desde jóvenes, conocimos a Cristo y hicimos cosas increíbles en Dios. Y hoy en día es una persona exitosa, tiene varios negocios, logró el éxito económico también, tiene carros, tiene casas. Y wow, yo digo, híjole, yo he vuelto a ver mi situación con mi familia y yo ni siquiera tengo casa. El carro que tengo no lo obtuve por mis fuerzas. Veo a mi familia, veo a mis hijas, yo quisiera tenerlas en un colegio, yo no las tengo en un colegio. Pero sabes que yo veo a mi familia y la veo bien, porque tenemos a Cristo, porque Cristo es el centro de mi familia. Y este cuate que te digo, es un amigo que yo amo mucho y que sí es bien exitoso y bien económicamente y todo, ¿no? Pero no va a la iglesia. Agarró otro camino y sí obtuvo el éxito. Pero fue un esfuerzo que le costó no estar al pendiente de su familia, porque tiene tantos negocios que tiene que estar aquí, acá y acá. Le costó no disfrutar a sus hijos en muchas cosas, porque no puede salir de vacaciones con ellos. Le costó apartarse de sus amigos porque no puede salir con sus amigos, porque tiene que estar al pendiente de sus negocios. Y yo veo mis caminos y digo, bueno, yo no he producido tanto,
pero sí tengo algo que no se va a agotar jamás, que es el amor de Dios en la vida de mis hijas, en la vida de mi esposa y en la vida de mi familia. Y esos caminos son los que yo quiero para mí y para mis hijas, porque lo más preciado, lo más hermoso, lo tengo ahí. Y más confiadamente confío en que Dios va a proveer cada día en mi casa. Más confiadamente creo que la educación que le estoy dando a mis hijas es la mejor, porque no solamente le estoy dando la educación secular, sino la educación de Cristo, ¿sí? Y sé que Dios de alguna forma me permitió meterlas a esa escuela y que ahí ellas van a tener algo bueno. Y sé que mi trabajo es cansado y que a lo mejor siendo patrón no me cansaría tanto, pero me perdería de las alegrías de mis hijas, me perdería de estar con mi esposa y pelearme con ella, me perdería de muchas cosas en mi hogar, ¿sale? Son muchas cosas que pasan en tu hogar y tú como padre de familia, como madre de familia te das cuenta, ¿no? Pero sí peleamos, sí nos reímos, sí me apapacha, aunque yo no la apapacho mucho, me cuida, me protege. Si yo no estuviera en mi casa, yo no tendría todas esas bendiciones que me da Dios por ir el camino por ir por el camino que Él me marca, ¿sale? Bien, entonces, ¿vamos bien? Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Luego dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando estamos, dice ahí, en valles de sombras y de muerte, es cuando andamos en esos momentos de que tenemos problemas, que tenemos conflictos, ¿sale? Y no siempre tenemos así como que, wow, el momento increíble, ¿no? Hay que ser realistas, sí tenemos esos momentos de dificultad. Pero en esos momentos de dificultad es cuando más vemos la mano de Dios. En esos momentos de dificultad es cuando más vemos el amor de Dios, ¿sí? Pero cuando vamos orientados por Él, cuando vamos por esas sendas de justicia y andamos en valles de sombra y de oscuridad y de muerte, Dios va contigo. Dios va siendo esa luz que va delante de ti guiándote, ¿sí? Pero si tú no andas por la senda de justicia y estás en valle de muerte y de sombra, olvídate, ahí te vas a quedar. Luego dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cayado es una vara larga de aproximadamente más de 2 metros, que tiene un arco en la punta, y la vara pues es una varita de 1 metro más o menos. El cayado lo utilizan los pastores para jalar la oveja cuando se va saliendo. Cuando andamos en valles de sombra y de muerte, nos jalan y nos traen nuevamente a los caminos de luz. Y la varita la utilizan los pastores. ¿No quieres obedecer? Le dan su varazo en las pompitas para que se alinee. ¡Órale! Y le dan su varazo, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos tiene que dar nuestro, órale, alíñese, ¿no? Y entramos en circunstancias que no deberíamos de entrar si anduviéramos por las sendas de justicia. Pero como Dios nos ama tanto, nos tiene que corregir. Así como nosotros corregimos a nuestros hijos cuando hay que corregirlos, ¿no? Nos corrige. Y si no nos corrigiera, ¿sabes qué? No nos amaría. Y hay que agradecer. Así como las dificultades hay que agradecerlas, también las bendiciones las agradecemos. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No se han ofendido todavía? Bien, dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Bueno, perdón, me adelanté. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabes? Cuando las ovejas salen, pues sí andan pastando, andan allá y anda Él tras ellas, cuidándolas, protegiéndolas. Pero luego llegan al redil y en el redil el pastor también les pone alimento y también les pone agua.
Y ahí en el redil, ellas están seguras. ¿Y quiénes hay afuera del redil? Los depredadores. ¿Quién se las quiere comer? ¿Quién las quiere asesinar? ¿Quién las quiere dañar? Entonces nosotros tenemos que estar dentro del redil. ¿Dónde es el redil? Aquí. Estás en el redil. Y aquí es donde dice: aderezas mesas, preparas un manjar delante de mí, preparas una comida preciosa delante de mí. ¿Y qué es la comida? La palabra, lo que vienes a comer cada domingo, lo que te comparte el pastor cada domingo, ¿sí? Y mientras tú estés dentro del redil, afuera puede haber gente que te está buscando atacar. O sea, no quiere decir que vas a salir aquí de la iglesia y ya te va a llegar un cuate con un cuchillo, no. Quiere decir que mientras estés viniendo a la iglesia, mientras vayas por los caminos de senda y de justicia, Él va a estar contigo y no va a haber algún depredador. Mientras estés alimentándote correctamente, Dios te va a cuidar. La cosa es que es difícil. Nos cuesta trabajo asistir a la iglesia, nos cuesta trabajo levantarnos temprano, muchas circunstancias. Por eso este salmo es tan hermoso y lo vemos siempre bien hermoso. Yo no sé si tú te habías dado cuenta que también tiene su parte difícil, que hay que aceptar que también tenemos que estar dentro, ¿sí? ¿Nos conforta? Sí, pero tienes que estar dentro de donde te pueda confortar. ¿Te alimenta? Sí, pero tienes que estar dentro de donde te pueda alimentar. Y como te dije, no todo el alimento es bueno para las ovejas, no todo el agua es buena para las ovejas. ¿Y dónde recibimos todo eso? Aquí. Pero a veces no nos damos cuenta, a veces buscamos otras opciones que no son las opciones correctas, ¿sale? Entonces, pues sí, es un salmo hermoso, es un salmo de amor que nos da mucha esperanza, ¿no? Pero también nosotros tenemos que entender como ovejas que tenemos que poner de nuestra parte y estar donde el pastor nos llama a estar, ¿sí? Bien, dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando la oveja anduvo en el campo, ya les dije, hay espinas, hay insectos que se les paran en las heridas y demás. Entonces, cuando la oveja llega al redil, el pastor agarra aceite y las unge con aceite para que todas esas heridas sean sanadas, para que todos esos insectos no se le paren en las heridas y puedan causar larvas que después se vayan metiendo y produzcan infecciones, ¿sale? Ese pastor es Dios. No sé tu situación, si hayas venido hoy con alguna herida o algo, y estoy seguro que aquí es donde Dios te dice: ven, yo te cuido, yo te levanto de donde estés, sano tus heridas. ¿Qué sería una larva que se mete a nuestras heridas? Chismes, peleas. Hoy en día hay información en internet, en Facebook, que nos desvían completamente. Tan así que, no digo que ustedes ni que haya aquí el caso, ¿no? ¿Vieron la discusión que se hizo por la película de, ¿cómo se llama? De Buzz Lightyear, del beso que se dan ahí unas chicas, ¿no? Las mamás. Eso ya no lo hacen los chicos. Yo trabajo con chicos en una secundaria y créanme, no lo hacen por convicción sexual, su orientación sexual, ¿sí? Lo hacen por moda, porque lo ven en la televisión. Y así vemos tantas cosas en la taravisión que son esas larvas que se nos meten y que nos van desviando, como lo de que el pastor dice de llama, ya te lo están desviando, ¿no? Y el tarot y cosas así, y decidimos irnos por otras cosas. Este es un ejemplo, hay muchas cosas que son larvas que nos van mandando. Acuérdate de que dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y es una buena comparación, porque si él es el león, nosotros somos las ovejas y somos presa fácil. Entonces, hoy en día, sí, lamentablemente nuestra sociedad está llevando muchas cosas a desviaciones. Ahorita yo te puse un ejemplo, pero hay tantas cosas que se están desviando, inclusive la misma palabra de Dios está siendo corrompida, ¿sí? Y lo vemos en la televisión.
Y esa información tú la tienes a la orden del día con un clic desde tu celular. Entonces, esas larvas son ideas que el enemigo te está metiendo a tu cabeza, a tu corazón, y que te van a destruir. Y que a lo mejor sana la herida por fuera, pero ya está dentro de ti. Y puede provocar muchas cosas dentro de ti, ¿sí? Por eso hay que cuidarnos. Y por eso es importante estar dentro del redil. Porque cuando estamos dentro del redil, es cuando Dios sana nuestras heridas. Cuando Dios nos unge. ¿Con qué nos unge? Con aceite. ¿Y quién es el aceite? El Espíritu Santo, ¿sí? Es importante estar aquí. Es importante asistir cada domingo. Es importante ir dentro de 15 días allá arriba a ver qué pasa con los chavos. Es importante. No tengo tiempo, no sé qué. Hay que tener tiempo. ¿Sabes? Este fin de semana mi hermano falleció hace 2 años y precisamente en estos días va a ser su aniversario luctuoso. Dejó 2 chiquitines y el viernes le iban a festejar un cumpleaños a mi sobrino. Para mí hubiera sido, inclusive se llama hasta Federico, le pusieron Federico, no es mi honor al de mi papá, ¿no? Pero hubiese querido estar ahí con él y poderle decir al pastor, ¿sabes qué? No puedo porque tengo que ir con mi sobrino, ¿no? Pero aquí estoy, porque sé la importancia que trae esto para mí, para mi familia y a lo mejor también para mi sobrino, que puede alcanzar bendición a través de mí, ¿sí? Entonces prefiero estar aquí hoy en día y sé que es un compromiso familiar que tengo, pero sé que mi compromiso es primero con Dios, ¿sale? Y estoy sufriendo, miren. Y aunque sufro, aquí estoy. Y me entristece no poder haber estado con mi sobrino, porque pues sí es una parte importante de mí, mi hermano, ¿no? Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón, tratando de caminar por esos caminos de Dios. ¿Hasta aquí todo claro? Bien, si no me regreso. Bien. Y el último versículo dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una promesa increíble que la voy a ver cumplida cuando yo cierre mis ojos aquí y los abra allá. Pero es una promesa que Dios me dio por ser oveja. Es una promesa que tengo que cumplir yo también al tomar de esa agua, al caminar por las sendas de justicia, ¿sí? Sí, es una promesa que al momento de que tú recibiste a Cristo ya la tienes, es tuya, es irrevocable, nadie te la va a quitar. Pero ¿cómo vas a vivir tu vida de oveja aquí en la tierra? En valles de sombra y que no haya quien te acompañe, tomando el agua contaminada o tomando el agua que el pastor está preparando para ti. Nosotros decidimos qué vamos a hacer mientras seamos las ovejas aquí, porque allá arriba todo va a ser distinto. Voy a poder ver a mi pastor cara a cara, disfrutar de su presencia. Y si el amor aquí lo siento enorme cuando estoy delante de él en oración, me abraza, siento su Espíritu Santo, imagínate qué va a ser allá arriba cuando se cumple esa promesa para mí. Va a ser algo increíble y va a ser aún mejor si aquí en la tierra camino como oveja dentro de lo que me maneja el Salmo 23, ¿sí? Y déjame decirte que cada uno de esos versículos es una promesa para tu vida. Es una promesa que Jehová, tu Dios, hizo para ti, el buen pastor, ¿sí? Y con esto termino. Espero no haberlos ofendido, pero yo sí me considero una oveja que necesita mucho del amor de Dios, que necesita caminar y oír su voz y estar con Él. Y pensando y reflexionando, como te decía hace rato, a veces pienso que no le llego a las ovejas, porque a veces a ellas les pegan y se encaminan, y a mí me han dado corrección y no me encamino, porque prefiero hacer las cosas en mis fuerzas.
en el sí puedo, sí puedo. Y luego viene el cansancio, y luego viene el estrés, y luego viene el psicólogo, y luego vienen otras cosas. Pero me olvido de esto. Y sabes, me acuerdo nada más de esto cuando tengo problemas. Eso es lo malo, de que el pastor no va conmigo solamente cuando tengo problemas, va siempre delante de mí. Entonces, pues, espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y que podamos entender la necesidad que tenemos como ovejas. Y que no importa cuántas veces la hayamos regado, que a veces somos la oveja negra del redil, no importa, porque el amor de nuestro pastor es inigualable. Y dice la Biblia que su misericordia es nueva cada día. Y cada día tenemos una nueva oportunidad de volver a enderezarnos, volver al redil y volver a caminar por esas sendas de justicia. Ese es el amor de nuestro pastor, ese es el amor de Dios, el amor de Jehová, el amor de Jesucristo, el amor del Espíritu Santo. Así de grande y así de fuerte. Y sabes, seguiremos equivocándonos, seguiremos desviándonos, pero Él seguirá con su vara y con su cayado, trayéndonos nuevamente. Así que, pues, seamos las mejores ovejas que Dios quiere que seamos, ¿sale? Pues muchas gracias. Creo que terminamos más temprano de lo común, pero bueno, yo espero que haya sido corta pero de bendición esta palabra. ¿Y por qué no se ponen? De pie, vamos a orar para terminar la reunión. No le vayan a decir al pastor que terminamos temprano. No es cierto. Dios es el que tiene el control de todo. Y yo antes de empezar a hacer esto, yo le digo: Dios, si tú no vas conmigo, yo no quiero estar ahí. Que se abra la tierra como aquella vez que se abrió y se tragó al becerro de oro y demás, y que me vaya para adentro. Yo no quiero estar aquí de verdad si no estás tú delante de mí. Y aunque haya sido poco el tiempo que tardé en decírtela, yo sé que la palabra que Dios te dio, no yo, ha sido poderosa y que puede edificar tus vidas y que puede hacernos dar cuenta de qué pata cojeamos como oveja y echarle ganas para adelante, ¿sale? ¿Por qué no cierran tus ojos? Dios, te damos gracias por tu palabra hermosa, Señor, porque eres grande y maravilloso, Señor, y nos has escogido como tu rebaño, Dios, porque nos has sacado de oscuridad para traernos a luz, Señor, y en esta luz nos has mostrado tu amor incansable, Señor. Nos has mostrado el sacrificio de tu Hijo en la cruz para que nosotros seamos parte de este rebaño tan hermoso, Señor. Bendice, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor. Guíanos, Señor, por esos caminos de justicia, Señor. Haznos descansar en esos delicados pastos, Señor. Danos de beber de esa agua, de agua viva, Señor. Permítenos andar, Señor, contigo en esos valles de sombra y oscuridad, Señor. Porque tú seas nuestra luz, Padre Santo, que tú seas dirigiendo, Señor. Unge nuestras cabezas con tu aceite, Señor. Y que nunca, nunca, Señor, en nuestras vidas, en nuestro diario, Señor, nos falte tu amor, Padre Santo. Nos falte tu amor tan hermoso que nos levanta, que nos da fuerza, que nos anima a seguir adelante, Señor. Que sea tu Espíritu Santo siempre con nosotros, Señor, dándonos fuerza, Señor, alentándonos a seguir adelante, Señor. Perdónanos porque no somos perfectos, Señor, porque hemos pecado, porque sabemos de qué pata cojeamos, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros cada día y que nos amas y nos perdonas, Señor. Y hoy queremos ofrecer delante de ti, delante de tu corazón, nuestras vidas, nuestros corazones puros, Señor, ante ese sacrificio de tu Hijo, Padre. Gracias, Señor, gracias de verdad por todo lo que nos das cada día, Señor, porque aún sin merecerlo, Señor, nos das el sol, nos das el aire, Señor, que respiramos. Nos bendices con el alimento cada día en nuestro hogar, Padre Santo. Aunque hemos pecado, Señor, aunque hemos lastimado, aunque hemos contristado tu Espíritu, Señor, tu palabra siempre ha sido fiel, Señor. Tu Espíritu siempre ha sido fiel, Señor.
y te honramos y te bendecimos, Padre, como nuestro Salvador Jesús, como nuestro pastor Dios. Gracias por todo lo que nos has dado y aún por lo que vendrá, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y pues estamos despedidos. Que Dios los bendiga mucho, que puedan tener una semana en buenos caminos, en buenos pastos y beber de buena agua. Los amamos mucho, el pastor también los ama mucho, les manda saludos. Ya el próximo fin de semana, papás, no se la pierdan porque va a estar dura la pedrada. Nos vemos, gracias chicos. Bye.